Gra- Ahora sí. Bien, pues espero que todas se encuentren muy bien, que estén pues con el ánimo de iniciar esta segunda parte del curso de investigación educativa. Y bueno, pues para iniciar y para tratar de recordar qué fue lo que hicimos en investigación educativa uno, ¿quién desea comentar? ¿Qué es lo que recuerda de ese curso pasado? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Con qué propósito? ¿Quién me dice? Puede abrir su micrófono y decirme, y si no, bueno, pues puede también escribirlo en el chat, como gusten. Buenas noches, maestra. Hola, buenas noches. Recuerdo que en la clase anterior estuvimos trabajando con un tema de investigación en el cual nada más realizamos algunos pasos y en esta clase le daremos continuidad a ese tema. Así es, muy bien. Déjenme buscar uno de sus trabajos para poder contextualizar lo que vamos a hacer en este curso. Bueno, tengo aquí a la vista precisamente el tuyo, Azucena, que, a ver, dime si es el tuyo. Factores que influyen en el comportamiento de Inadecuado niños. en niños de secundaria. Ah, muy bien. Sí, así es, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo que hicimos ahora en administración, en investigación uno, fue plantear primero un problema de investigación. Entonces, describieron un problema así de forma general y también de manera breve, describieron un problema. En este caso, el que estoy tomando como ejemplo de Azucena pues nos explicaba que los niños, las niñas, los adolescentes de esa institución, en esta es una escuela secundaria técnica, bueno, pues resulta que tienden a ser desobedientes, groseros, su comportamiento no es el adecuado y bueno, no hay respeto entre ellos y ¿qué es lo que sucede? Pues los padres están inconformes y también se han presentado conflictos y problemas entre ellos. Entonces, su pregunta general de investigación surge de aquí precisamente. Ella se pregunta, ¿qué factores influyen en el comportamiento inadecuado de niñas, niños y adolescentes en la secundaria tal de tal lugar? Y entonces, a partir de esto, formula sus preguntas específicas, su objetivo general, objetivos específicos. También formularon la justificación y, bueno, iniciamos, ¿verdad?, el marco teórico definiendo, pues, algunos términos. Entonces, sobre la base de esto que ustedes han avanzado, es que vamos a trabajar en este curso. Permítanme tantito, me regreso aquí. Que efectivamente, bueno, en este curso le damos continuidad al anterior, pero de manera concreta, el objetivo general, pues está relacionado con este producto que debemos obtener y es el marco metodológico. Aunque yo sé que no se ha concluido el marco teórico, en realidad, bueno, pues se necesita más tiempo para poder desarrollar todos los temas y subtemas del marco teórico. Es algo en el que se les sugiere trabajar mientras ustedes están así en sus
tiempos libres, que yo sé que no son muchos, pero podría ser que pues dediquen algún tiempo específico a la semana para ir redactando y poder completarlo para cuando lleguen ustedes a sus últimos cursos de investigación, entonces ya esté terminado. Y vamos a pasar al marco metodológico, que también es algo muy importante en el que se debe trabajar y pueden avanzar incluso aunque no estemos pues en uno de los cursos de investigación o seminario, porque tiene que ver con la parte práctica, ¿sí? Es decir, la parte teórica pues ya fue la que abordamos o empezamos a trabajar en el curso anterior. Y ahora vamos a trabajar en esta parte práctica. Y lo que vamos a diseñar es el marco metodológico. Aquí está la definición, ¿verdad? Es la parte de la investigación en la que se exponen los métodos, tanto teóricos como prácticos, que se utilizan para analizar el problema planteado o el tema que se está tratando, ¿sí? Este marco metodológico incluye todos estos subtemas, no se me espanten. Incluye el enfoque y el tipo de investigación, el diseño de investigación, la hipótesis, aunque habrá investigaciones que probablemente no lleven hipótesis, y bueno, pues más adelante lo comentaremos, pero si lleva hipótesis, pues entonces también se tendrán que definir las variables de investigación. En este capítulo o en este marco metodológico también se describe la población, la muestra, las técnicas de recolección de datos. Idealmente, estas se prueban, ¿no? Se aplican a una pequeña parte de la muestra para saber si hemos elegido las técnicas más apropiadas o si los instrumentos están bien diseñados y que entonces ya después podamos aplicarlos a todos. Y procesamiento de datos, que sería el análisis de la información que obtenemos gracias a la aplicación pues de estas técnicas de recolección de datos. Entonces, hoy vamos a trabajar en el primero, enfoque y tipo de investigación, ¿sí? Probablemente ya se tenga destinado, pero vamos a ver primero de qué se trata. Voy a probar si se escucha. Me salgo de aquí mejor. Voy a probar primero si se escucha. Es un video cortito. En WhatsApp, nadie puede ver tus mensajes personales. Del siglo XX, A ver, dígame si se escucha. ¿Se escucha y se ve el video? dos enfoques emergieron para. ¿Sí lo escuchan? Sí, maestra. Gracias. Bien, vamos a prestar atención porque después vamos a responder algunas preguntas. Realizar investigación, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Estos enfoques comenzaron a polarizarse a mediados del siglo XX. En términos generales, los dos enfoques emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos para generar conocimiento. El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado, y está directamente relacionada a los métodos de investigación, que son dos: el método inductivo,
generalmente asociado con la investigación cualitativa, que consiste en ir en los casos particulares a la generalización, mientras que el método deductivo es asociado habitualmente con la investigación cuantitativa, cuya característica es ir de lo general a lo particular. El propósito del siguiente tema es el de explicar los diferentes enfoques que se utilizan en una investigación científica, sus características, sus ventajas y desventajas, y la diferencia entre estos dos enfoques. En el enfoque cuantitativo, los planteamientos a investigar son específicos y delimitados desde el inicio de un estudio. Además, la hipótesis se plantea previamente, esto es, antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición y el análisis en procedimientos estadísticos. La investigación cuantitativa debe ser objetiva y este estudio sigue un patrón predecible y estructurado, utiliza la lógica y el razonamiento deductivo. Los métodos cuantitativos se distinguen por medir valores cuantificables, que pueden ser frecuencias, porcentajes, costos, tasas y magnitudes, entre otros. La información recopilada a través de estos métodos permite reportar sobre los indicadores e informar sobre la implementación de leyes y políticas públicas donde se quiere conocer porcentajes o información representativa para la totalidad de la población o una comunidad en general. Las encuestas son un método utilizado frecuentemente para medir tanto las vivencias de las personas como sus opiniones. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Esto nos conduce a una explicación sobre cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación. Debido a que los datos son producto de mediciones, se presentan mediante números y se deben analizar a través de métodos estadísticos. En el proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles, distintas a las propuestas de estudio, sean desechadas y se excluya la incertidumbre y el mínimo error. Es por esto que se confía en la experimentación y los análisis de causa y efecto. Los análisis cuantitativos fragmentan los datos en partes para responder al planteamiento del problema. Tales análisis se interpretan a la luz de la hipótesis y de los estudios previos. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la construcción y demostración de teorías. La investigación cuantitativa permite al investigador medir y analizar datos. La relación entre una variable independiente y una dependiente se estudia en detalle. Esto es útil porque el investigador es más objetivo en relación con los hallazgos de la investigación. La investigación cuantitativa puede utilizarse para probar hipótesis en experimentos por su capacidad de medir datos utilizando estadísticas. Desventajas de la investigación cuantitativa. La desventaja principal de la investigación cuantitativa es que el contexto del estudio o experimento es ignorado. La investigación cuantitativa no estudia cosas en un ambiente natural ni discute el significado que las cosas tienen para las distintas personas como lo hace la investigación cualitativa. Otra desventaja es que debe estudiarse una amplia porción de la población. Cuanto mayor es la muestra investigada, más estadísticamente precisos serán los resultados. El enfoque cualitativo se utiliza para refinar preguntas de investigación. El investigador comienza analizando el mundo social y con este desarrolla una teoría consistente con lo que se observa que ocurre. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. Estas se generan durante el proceso de la investigación. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No se efectúa una medición numérica. Por lo tanto, el análisis no es estadístico. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal y como se observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo se le llama holístico, porque considera el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. Algunas características del enfoque cualitativo. La muestra, la recolección y el análisis se realizan en forma casi simultánea. La recolección de los datos no supone medición numérica y consiste en obtener las perspectivas o puntos de vista
de los participantes. Los métodos cualitativos son utilizados para hacer interpretaciones y análisis de experiencias, percepciones y valores donde se profundiza en el contenido. Normalmente se aplica los métodos cualitativos a una muestra relativamente pequeña para poder indagar mucho más en sus experiencias. Los datos recopilados a través de estos métodos pueden ser utilizados para responder a indicadores, para ilustrar experiencias y opiniones con citas textuales, conocer y analizar la consecuencia de eventos, relaciones de causa y efecto o cómo las percepciones afectan las decisiones tomadas, construir historias de vida o hacer un análisis narrativo de discursos. El investigador plantea, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en el proceso inductivo y van de lo particular a lo general. El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupos, evaluación de experiencias personales, etc. Y por último, la investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos. La investigación cualitativa es útil durante las etapas tempranas de un estudio, cuando el investigador puede no estar seguro de exactamente qué se estudiará o sobre qué concentrarse. Este tipo de investigación no necesita un plan estrictamente diseñado antes de comenzar. Esto le da al investigador la libertad para dejar que el estudio se desenvuelva más naturalmente. Otra ventaja de la investigación cualitativa es que el investigador adquiere información más detallada y rica en forma de descripciones escritas o de evidencia visual, como las fotografías. Este tipo de investigación observa el contexto y el sentido social y cómo afecta a los individuos, lo que es ventajoso especialmente para las ciencias sociales. Desventajas de la investigación cualitativa. El investigador de un estudio que utilice investigaciones cualitativas está muy involucrado en el proceso, por lo que tiene una visión subjetiva del estudio y sus participantes. El investigador interpreta la investigación de acuerdo con su propia visión sesgada, lo que desvía la información recolectada. Otra desventaja es que este método de investigación consume mucho tiempo y puede tardar meses o incluso años. ¿Cuál de los dos enfoques es mejor? Ambos enfoques resultan muy valiosos y han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es exclusivamente mejor que el otro, solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente. Nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de estos. Este método ha sido el más usado por ciencias como la física, la química y la biología. La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o el entorno, detalles y experiencias únicas. Y dicho método se ha empleado en disciplinas humanísticas, como la antropología, la etnografía y las ciencias sociales. Ambos enfoques son de mucha utilidad para todos los campos. In the college setting, this is your first impression, your first time. You want to put your best foot forward. I'm Lauren Taylor. I'm a student and future CMO, and I am at Grammarly Youth. Bueno, ya escuchamos las características de uno y otro. Denme otro minuto ahora para poder mostrar un ejemplo. Lo voy a tomar de Google Académico.
Lo tomo de Cócleo Académico. Aquí. Vamos a abrir la primera de esta. Bueno, voy a abrir la primera de esta, que dice análisis de las causas endógenas y exógenas, o sea, internas y externas, del abandono escolar temprano. Una investigación cualitativa. No vamos a revisar todo el artículo, pero vamos a ver en el resumen qué es lo que nos explican al respecto. Aquí nos indican que la situación laboral y educativa de los jóvenes pues es parte de la preocupación que externan los gobiernos y los organismos internacionales, ya que éstas afectan cuestiones como la cuestión social, la desigualdad, el modelo educativo, la productividad, la sostenibilidad de los sistemas de protección. Y en este sentido, el abandono escolar representa actualmente una de las problemáticas socioeducativas más relevantes. La tasa de abandono escolar temprano en España, nos indican, en 2017 era de 18,3, ¿no? Dato muy superior al de la media, 10,6, y aún lejano del que establece pues la Estrategia Europea 2020, que tendría que ser máximo el 15%. A partir de esto, entonces, desde el Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia, desarrollaron un estudio cualitativo. ¿Para qué? Para profundizar en la diversidad de causas que derivan en procesos de abandono escolar. En concreto, se realiza una amplia revisión de estudios recientes que abordan este fenómeno. Y entonces nos dicen, aplicamos 3 técnicas cualitativas: historias de vida, entrevistas a profesionales y grupos de discusión. Esta investigación constata el amplio espectro de causas que explican el abandono escolar temprano, a la vez que incluye 2 factores, pues que no se aportaban directamente: los conflictos con relación al grupo de amigos y la pérdida de valor social de los estudios. Los resultados, permítanme, voy a admitir. Muestran que el conocimiento sobre los determinantes o las causas del abandono escolar temprano pues depende de la técnica de investigación empleada y el tipo de informante seleccionado, abogando por la complementariedad de técnicas y por la participación de diversos agentes. Bien, a ver, lo que nos ocupa de este resumen es saber cómo hicieron esta investigación, cómo es que ellos procedieron a hacer el análisis de las causas del abandono escolar. Y bueno, pues nos explican que tomaron en cuenta estas 3 técnicas: las historias de vida, que serían como, pues así como la narración, ¿no? De la vida, en este caso de las personas que por alguna razón decidieron abandonar los estudios, como una biografía. Entrevistas a profesionales, pues asumimos que entre los docentes y los expertos, perdón, y los grupos de discusión, que también asumimos se dan entre, pues seguramente profesores, especialistas. Vamos a ver si nos lo dicen por acá. Bueno, no me aparece así de momento. A ver. Una de las características entonces que en el video se destaca es que estos estudios que son cualitativos son de carácter inductivo, o sea, parten de un caso particular. Y el caso particular aquí es el que se presenta
pues en esta situación con el abandono escolar. Y voy hacia la metodología. Aquí está, ¿verdad? El método o marco metodológico, que es lo que ustedes van a diseñar. Y entonces nos explican que, bueno, el objetivo es profundizar en las causas de este abandono escolar y para eso primero revisaron estudios parecidos. Luego aplicaron fuentes propias de acercamiento a través de historias de vida, de entrevistas, de grupos de discusión, todas en la región de Murcia, en España. Y bueno, el hecho de complementar estas fuentes y estos métodos les permitió también valorar, pues, qué tan idónea resultaba una técnica u otra para conocer sobre este asunto. Ellos entonces consultaron estudios empíricos, ¿no? Es decir, se fueron a Dialnet, se fueron a Google Scholar, así como nosotros, y fueron a buscar antecedentes sobre este tema. ¿Y qué encontraron? 27 trabajos difundidos en artículos, en libros, en informes, etcétera, que hablaban sobre el asunto. Eso les permitió verificar que pues la mayor parte de los estudios son de carácter cualitativo, aunque bueno, pues también había algunos que eran cuantitativos y que aplicaban encuestas a estudiantes. Pero bueno, se menciona que en esos estudios pues se utilizaba entrevista en profundidad, grupos de discusión, método biográfico, todos estos son cualitativos, análisis documental, la observación, ¿sí? O sea, el hecho de revisar esos 27 artículos les permitió llegar a esas conclusiones. Ahora, después de esto, realizaron 24 historias de vida a jóvenes de esta institución, bueno, dice AET, y para saber, pues, por qué se fueron, ¿no? Y entonces encontraron que, por ejemplo, algunos abandonan después de cierto nivel educativo y retoman sus estudios antes de que transcurran 25 años, que tiene que ver el origen social de su profesión, el nivel de estudio de los padres, qué otras cosas tomaron en cuenta, la edad, la nacionalidad, la ocupación, etcétera, etcétera. Que esas entrevistas les permitieron em, no, las entrevistas para confeccionar los relatos las realizaron en un año, ¿no? O sea, las investigaciones cualitativas tienden a ser un poco más largas, precisamente porque son más minuciosas y se profundiza en el estudio de las problemáticas. No están interesadas en medir cosas, sino en entender cosas, ¿no? Entonces, aquí nos explican que realizaron 16 entrevistas a profesionales, después nos explican cuál es el perfil de esos jóvenes a los que les realizaron la historia de vida. Mm, luego de los profesionales que investigaron, perdón, que entrevistaron, también nos muestran su perfil y luego nos muestran sus resultados. Y entonces, pues ahí nos van explicando de cada uno qué fue lo que contestaron. Me voy a avanzar. Se entrelazan algunas descripciones justamente de las respuestas que dan, en este caso, los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en letra cursiva, se pueden identificar y nos dan los datos de las personas a las que entrevistaban y nos transcriben parte de sus respuestas. Dice, si tienes unos padres que han estudiado y les ha ido bien, pues es más fácil que te mantengas ahí. Pero si están en el pavo, supongo que así como en el relajo o algo, y no tienes orientación, pues con la crisis tuve que ayudar al trabajo a mi padre. No voy a decir que por eso repetí tercero, pero sí influyó. Cuando dejé los estudios, mis padres se alegraron bastante. Yo cobraba 250 euros por semana, que eran 1000 euros al mes. Era bastante dinero. A mis padres no les hizo gracia que dejara el instituto, pero es mi decisión, aunque lo entendieron, porque ellos no han estudiado.
Entonces, fíjense cómo se van entrelazando, pues las respuestas que dan en este caso los jóvenes a los que se les hizo la autobiografía, así como cuando encontramos de repente tablas o gráficas en otro tipo de investigación, pues aquí lo que encontramos son narraciones o descripciones. Esto es lo valioso de la investigación cualitativa, que nos acerca entonces a las problemáticas de investigación y son como más sensibles, ¿no? Claro, son más tardadas, porque imagínense se estar analizando las respuestas de uno a uno. Me sigo más al frente, más atrás. Nos van presentando en los resultados, en la discusión, en las conclusiones, pues así tablas, pero fíjense cómo no hay números, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues sí clasifican las respuestas, ¿no? O sea, se ve que sí hay un trabajo de análisis, de síntesis, de clasificación, para poder presentar al final, pues, la respuesta a sus intereses de investigación. Y entonces acá nos clasifican cuáles son esos factores que están ligados al abandono escolar según las respuestas de quienes participaron. Y nos proporcionan toda la información, así casi siempre en tablitas, ¿verdad? O descripciones que se tienen que ir distinguiendo, pues a lo mejor por el tipo de letra. Voy a salir de este para que veamos ahora el mismo tema, pero con enfoque cuantitativo. Esta investigación se llama Contexto sociofamiliar en jóvenes en situación de abandono escolar en educación media superior. Un estudio de caso. O sea que se llevó a cabo en una sola institución, que fue el CECITE en este lugar de Baja California. No fue precisamente cuanti, ya vi, dice mixto, o sea que no nos sirve para el ejemplo. Me voy a regresar. A ver, vamos a ver si este está. Trata sobre el abandono temprano en estudiantes universitarios. Y entonces nos explican que el objetivo fue conocer las razones por las que un estudiante de nuevo ingreso se convierte en un desertor temprano. Fue en un caso particular en la Universidad Nacional. Se utilizó un enfoque cuantitativo, 158 estudiantes de la generación 2014. Y entonces, por medio de un análisis factorial exploratorio, o sea, es una técnica estadística, se logró determinar que los factores ligados al abandono son académico y de ambiente estudiantil, motivacional, económico familiar y vocacional. Por acá nos debe indicar, se les aplicó un cuestionario con 25 preguntas, ¿sí? Y esas respuestas, pues son las que se analizan, se interpretan, se presentan y miren, se hacen operaciones así estadísticas y aquí se presentan los resultados, pero miren, acá ya no hay descripciones. Aquí, pues sí hay numeritos, ¿verdad? Que son los que permiten identificar lo que en esta investigación, pues les interesa, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se dedica actualmente el estudiante desertor temprano? Y vienen aquí por frecuencia de respuesta.
Ay, ya me volví a salir, pero bueno, ya no me voy a regresar. O sea, lo que quiero llegar es el mismo fenómeno, ¿verdad? La misma situación de interés, pero analizándola desde dos enfoques totalmente distintos. Recuerden que en el caso del primero, el enfoque pues es inductivo, ¿no? Partimos de lo que está sucediendo en un caso en particular para tratar de entender hacia la generalidad. Aunque no se busca generalizar en los estudios cualitativos, no sirven para eso, sirven nada más para entender una situación en particular, o sea, lo que está sucediendo en un grupo, en una escuela, en una comunidad, ¿sí? En tanto que los estudios que son cuantitativos son más precisos, eso sí permiten llegar a generalizaciones, pero precisamente por eso necesitan estudiar poblaciones más amplias. En los enfoques cualitativos, no importa que se estudie a una sola persona, ¿no? A un solo caso, o que tu muestra tenga dos o tres o cuatro personas. ¿Por qué? Porque no te interesa generalizar, ¿verdad? No te interesa explicar qué sucede en otras poblaciones más amplias, sino te interesa ese caso en particular nada más. Pero en las que son cuantitativas, como si buscas generalizar, las poblaciones deben ser más amplias para que sea confiable, ¿verdad? No puedes hacer generalizaciones a partir de lo que se vive, o de lo que viven dos o tres personas. Necesitas tener una muestra representativa de esa población a la que tú quieres investigar. Entonces, en el enfoque cualitativo, se utilizan técnicas e instrumentos que son más flexibles, como las entrevistas en profundidad, las observaciones, los estudios autobiográficos, los grupos de discusión, porque lo que hace el investigador es escucharlos, ¿no? Y luego escribe y escribe y escribe todo lo que escuche. Bueno, a lo mejor no lo escribe, pero sí debe llevar su grabadora, ¿no? Porque la información que le dan es así, es mucha información, no se la van a dar clasificada, ni ordenadita, ni nada de esto. O sea, la gente va a empezar a hablar y el investigador lo que tiene que hacer, pues es reunir toda esa información, al menos en una grabadora, y ya llegando a su casa, pues entonces la aprenderá y empezará a analizar todas las respuestas una por una para poder hacer clasificaciones y presentarlas. En cambio, en el enfoque cuantitativo, pues si se aplica un cuestionario estructurado de respuesta cerrada, pues puedo aplicar hasta 100 cuestionarios, ¿verdad? En una sola institución educativa y a lo mejor no les ocupe tanto responder porque son cuestionarios estructurados en donde las personas nada más nos van diciendo sí, no, o bien A, B, C o D, o las respuestas son muy cortas. Y de todas maneras, bueno, pues cuando el investigador analiza e interpreta toda esa información, pues no la tiene que transcribir, la tiene que resumir, ¿verdad? La resume en tablas, la resume en gráficas y nos presenta los números. ¿Se acuerdan qué nos dijeron en el video al respecto de cuál de los dos enfoques es mejor? ¿Qué se nos dijo en el video? ¿Cuál de los dos enfoques es mejor? Bueno, en realidad ni uno ni otro, es decir, los dos son útiles porque todo depende de cuál es el objetivo que nos proponemos nosotros, ¿sí? Entonces, no hay un enfoque de investigación bueno o malo. Hay enfoque que puede ser útil o un enfoque que puede no servirte por tu objetivo, ¿sí? Entonces, de eso depende. Y cuando uno no tiene así como esa certeza de cuál podría ser el mejor, pues por eso existe el enfoque mixto, porque combina pues lo mejor de cada uno, ¿verdad? Por una parte, pues la cuantificación de lo que nos interesa, o sea, para poder expresarlo
en números, en porcentajes, en tablas, en gráficas, pero también para poder profundizar en lo que nos interesa. Y también se pueden utilizar entonces observaciones, fotografías, descripciones o transcripciones de lo que las personas nos van diciendo. Todo depende entonces de nuestro objetivo. Entonces, les voy a pedir lo siguiente. Vamos a responder. Les voy a mandar una liga. Denme un minuto. De un formulario. Y ustedes me van a decir aquí en el formulario cuál es el objetivo de su investigación. Hablo del objetivo general. Regresen al documento que hicieron el curso pasado para poder responderlo. O si lo recuerdan, pues pueden escribir aquí. Y la segunda es, ¿cuál es el enfoque de investigación que resulta útil para lograr tu objetivo? ¿Y por qué? A ver, se los mando a través del chat. Y por favor, respondan. Cuando terminen, solamente cierran la página y yo recibo aquí las respuestas de forma automática. A ver, los espero. Entonces, por favor, escriban su objetivo y díganme cuál es el enfoque que resulta útil para alcanzar el objetivo, cuantitativo o cualitativo, y por qué.
Tenemos 5 minutos. Tenemos 5 minutos para enviar la información porque el formulario se cierra y ya no se puede responder. Por favor.
Bien, muchas gracias por sus respuestas. Vamos a compartir. Ahora sí, vamos a compartir con los compañeros estas apreciaciones. Bueno, tengo una primera investigación que tiene como objetivo entender cómo las condiciones ambientales y los cambios ecológicos influyen o influyeron en la dispersión geográfica de las poblaciones humanas antiguas. Bueno, aquí me voy a detener porque esta pregunta o este objetivo, pues no es propiamente un objetivo de investigación educativa, así que tendríamos que revisarlo. ¿Por qué no es un problema de investigación educativa? Porque es más un tema como de educación ambiental o de ecología que se resuelve o se responde haciendo precisamente consultas documentales. Y nosotros no, o sea, sí, claro, también nosotros hacemos consulta documental, pero necesitamos un lugar, una escuela, una empresa, un grupo, una familia, una colonia que esté enfrentando problemas y que se puedan resolver mediante investigación científica. Entonces voy a pasar al segundo y quien tenga este objetivo, por favor, lo revisamos juntos si gustan, ¿eh? Dice, analizar factores que están afectando para incrementar la inclusión en el nivel básico y proponer estrategias pedagógicas que lo fomenten. O sea que, a ver, analizar factores que están, yo creo que aquí es entonces impidiendo, eso es. ¿Quién es el autor o autora de esta? Por favor. Soy yo, profesora. Es que entré tarde a la clase y no supe bien las especificaciones para la actividad. Es que como también estudio arqueología, pues lo asocié con eso. ¿Este de inclusión o el primero? Ah, no, el primero. Ah, ya. Bueno, está bien, no te preocupes, lo podemos comentar, pero entonces, tú estudias pedagogía. Es que estudio las dos. Estudio pedagogía, estudio arqueología por separado. Ya, bueno, entonces vamos a tratar de ubicar un problema, pero que sea de la pedagogía, ¿sí? Y entonces, sobre todo un problema que sea, pues un problema práctico, algo que se esté presentando en alguna institución, en algún nivel educativo. Si no es en una escuela, pues a lo mejor es en una empresa o puede ser en una colonia, en la familia, ¿sí? En otros entornos, pero que tenga que ver con una problemática real que se pueda resolver a través de investigación científica. Gracias, lo podemos comentar si gustas, ¿eh? Después, claro, ya puede ser a través del correo electrónico. ¿Y de quién es esta, por favor, de inclusión en el nivel básico? Bueno, me paso al tercero. Conocer los factores que influyen en el mal comportamiento de los alumnos de nivel secundaria es el tercero y está proponiendo un enfoque mixto. ¿Por qué? Porque lo utilizaría para conocer las teorías que se relacionan pues con esta problemática y lo cuantitativo para conocer el índice que existe
de alumnos de bajo, no, no es de bajo, alumnos de comportamiento inapropiado, conocer por qué de su comportamiento, pues los factores que están ligados a ello, como las familias, los dispositivos, el entretenimiento, las reglas en casa o la falta de reglas. Muy bien, el enfoque mixto sería el apropiado para abordar un tema como este que nos propone su compañera, porque entonces no se trata solamente de medir, por ejemplo, eh, cuántos alumnos se portan mal, ¿no? O cuáles son los malos comportamientos que presentan los niños y qué porcentaje de niños, por ejemplo, muestra faltas de respeto, cuáles son em, egoístas, cuáles golpean, no sé, ¿verdad? Sí, no se trata también y sobre todo de entender entonces, pues, cuál es la situación, ¿no? Que se está presentando, ¿por qué? Pues, ¿por qué se portan mal? Este mal comportamiento, ¿a qué se debe? Entonces, lo correcto es esto, porque entonces, al momento, ahorita en el marco metodológico, su compañera tendrá que, después de explicar todo esto, tendrá que, pues, por ejemplo, diseñar entrevistas para los padres, para los alumnos, para los profesores y tratar de averiguar qué es lo que está sucediendo, por qué es un mal comportamiento. Y también tendrá que revisar, claro, lo que dicen los autores o los especialistas acerca de esto, pero le interesa principalmente lo que está sucediendo en esa institución, ¿verdad? Está bien. Ahora, tenemos acá, encontrar las causas del acoso escolar e implementar algunas actividades que lo disminuyan en una escuela primaria. Y está proponiendo una investigación cualitativa y espera ver resultados en cierta cantidad de alumnos. Está bien, el enfoque puede ser cualitativo, porque tal vez, pues con una investigación, su compañera no pueda realmente disminuir el acoso escolar. Pero gracias a una investigación cualitativa, lo que va a poder hacer es entender qué está sucediendo en esa escuela. ¿Por qué el acoso? ¿Quiénes acosan? ¿Cuál es el perfil del acosador? ¿Cuál es el perfil del acosado? ¿Cuáles son esos comportamientos que están generando daño en otros? Eh, ¿Qué es lo que hace propicio que por culpa de la institución, situaciones, por ejemplo, de acoso? Y que sean causas que tengan que ver con las familias o cualquier otro factor. Lo podrá descubrir gracias a una investigación de carácter cualitativo, porque entonces, pues su compañero o compañera que está proponiendo ese tema, lo que tiene que hacer ahora en el caso práctico, pues es observar, ¿no? Observar, es entrevistar tal vez a algunos niños, tal vez algunos padres de familia, algunos profesores, pero no entonces con la finalidad de medir, ¿no? Cuáles son esos comportamientos de acoso, sino tratar de entenderlos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? Después tengo aquí otras. Dice, investigar y analizar el impacto del acoso escolar en la salud mental de los niños. Conocer las consecuencias del acoso a corto y a largo plazo y desarrollar estrategias efectivas para prevenir y abordar su impacto negativo. Considera que el enfoque cualitativo es el que le resulta más útil, porque va a poder explorar en profundidad experiencias y sentimientos de los niños que han sido víctimas de acoso escolar. Muy bien, sí, efectivamente, ¿verdad? Sobre todo porque es un tema también, pues, delicado y entonces ella habla incluso o menciona por aquí salud mental, que es algo tan, pues, tan complejo, ¿no? Pero que además pues como que ya también se acerca, por supuesto, a otro campo del conocimiento, ¿no? Psicológico, incluso psiquiátrico, que va más allá de lo que hacemos los pedagogos, pero pues es interesante porque se puede
encontrar información que sea valiosa y no significa que va a ignorar lo que está sucediendo. No, la información que recabe pues puede servir para poder canalizar a los expertos, ¿no? Situaciones que se estén presentando en esta escuela y que tengan ya pues amenazada la salud mental de los niños. Tengo por aquí otra. El objetivo es analizar los factores familiares, escolares, sociales, culturales que tienen que ver con la falta de valores, pero ya son adolescentes en una secundaria. También opina que es cualitativo, porque debe tener datos sociales que requieren, que no requieren, perdón, efectivamente no se requieren hipótesis, los datos requeridos dependen del entorno social de los adolescentes. En efecto, los estudios que son cualitativos no tienen hipótesis porque no pretendemos comprobar nada, ¿no? O sea, no queremos demostrar algo, sino que precisamente porque no tenemos pues certeza de lo que está sucediendo en esa escuela o en esa familia o en ese entorno, pues entonces nos vamos a acercar, ¿no? A la problemática para tratar de entenderla. Así que no se buscan probar hipótesis, pero sí se requiere pues también de datos, ¿no? Pero esos datos están pues muy relacionados con el entorno de las personas que están involucradas. Entonces está bien, la elección del enfoque es correcta. Ahora, ¿cómo vamos a cómo vamos a explicar esta información en nuestro informe? Voy a pasarme aquí al libro. Les puse un enlace en el chat al libro de Sampieri. Marta, es que me dice Marta que no escucha. A ver, ¿los demás me escuchan? ¿Alguien que me diga si también escucha entrecortado? Sí, maestra, sí la escucho. Nada más Gracias. que se escucha un poquito bajito. Ah, qué raro. A ver, porque está todo el volumen como siempre. A ver, subir este. Marta, probablemente sea algún problema en tu conexión de internet y por eso es que escuchas así. Ojalá que se pueda arreglar. A ver, vamos a ver. Estoy en el libro de Sampieri, les pasé el enlace. Hola, hola maestra. Hola, Toda mi casa ¿cómo? y Sí, y no, se no, escucha. no escucho, no sé maestra, pero aquí estoy, escucharé la clase repetida nuevamente. Gracias. Vamos a ver cómo van a redactar este apartado. Voy a citar las páginas. Estoy en el libro de Sampieri, les mandé el enlace por el chat. Estoy en la página 4 de la 4 a la de la 4 a la 13. Se los voy a poner aquí también. Bueno, la recomendación es que consulten estas páginas para identificar las características del enfoque
que vas a utilizar. Y posteriormente, en el último documento que les revisé, y si no lo tienen a la mano, bueno, pues en un documento de Word distinto, colocan el subtítulo 3.1, enfoque de investigación. Perdón, es enfoque y tipo de investigación. Bien, ya les mandé la instrucción. Entonces, se trata de, como está aquí en el chat, si tienen el último documento que les revisé, entonces en ese mismo documento. Si ya no lo tienen, entonces un nuevo documento de Word y van a colocar el subtema que sería 3.1, enfoque y tipo de investigación. Y entonces van a iniciar ese párrafo explicando primero cuál es el objetivo, así como lo hicieron en el formulario que les mandé. Y una vez que describan cuál es el objetivo, entonces dirán que sobre la base de ese objetivo, el enfoque de investigación a utilizar será, y ya ustedes dirán, cuantitativo, cuantitativo, cualitativo o mixto. Y tienen que mencionar sus características. Por eso les he dejado las páginas, porque las características de los tres enfoques aparecen entre las páginas 4 y 13. Claro, hay que buscarlas, ¿verdad? Hay que ver cuáles son las características, pero en términos generales, pues las que hemos comentado aquí, no se trata de copiar y pegar la información, pero si queremos tomar algo textualmente del libro de Hernández Sampieri, adelante, nada más que entonces se colocan así las comillas y cuando terminan de copiar la información, entonces se abre paréntesis, escribimos Hernández Sampieri, coma, 2010. Déjenme consultar el año. Porque como tiene muchas ediciones y se ha publicado desde hace ya algunos años, no sé a cuál corresponda. Esta es 2014. Sí hay versiones más recientes, pero no están en línea. Hernández Sampieri 2014, coma. Y entonces, si lo copiamos de una sola página, pues puede ser, no sé, página 6, ¿no? Si lo tomaste de varias páginas, entonces se coloca PP, o sea, en plural. Por ejemplo,
Pero procuremos que la información que copiemos, si es que la vamos a copiar, porque lo que podemos hacer también, pues es explicarlo con nuestras palabras, lo que está en el libro. La diferencia es que ya no anotamos la página, pero sí anotamos el autor y el año una vez que hemos terminado de copiar la información. Bueno, no de copiar, pero de explicar, ¿sí? ¿Por qué tenemos que anotar al autor? Pues porque no son nuestras ideas, son ideas de él, ¿sí? Entonces lo justo es darle el crédito. Tampoco se trata de copiar todo lo que está de las páginas 4 hasta la 13, sino vamos por lo esencial y entonces se trata de indicar cuáles son las características del enfoque. A ver, me detengo para preguntar, ¿sí está claro qué debe tener ese documento que me van a mandar? Sí, maestra. Gracias. Vuelvo a anotar aquí el correo. También para que quienes tengan dudas sobre el problema o los demás componentes del curso anterior, como en el caso de Rafael, que nos comentaba sobre su tema, que sí es interesante, pero no es un tema de investigación educativa. Entonces, por favor, si me escriben y entonces podemos quedar de acuerdo de qué manera, pues, aclarar las dudas o comentar. Podemos tener una videollamada, podemos hacerlo a través del WhatsApp. Como ustedes se sientan mejor, vuelvo a escribir por aquí el dato. La extensión es libre, o sea, no necesitan cubrir. Y a ese apartado le falta todavía el tipo de investigación. Pero entonces les voy a encargar una tarea también del mismo libro, ¿eh? Para identificar los tipos de investigación. Ahorita les digo las páginas. Es de las páginas 88 a la 99. Y van a elaborar un organizador gráfico, el que ustedes prefieran. Puede ser un cuadro sinóptico, puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, el que ustedes prefieran, para resumir las características de los estudios que son exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Estas dos tareas, por favor, a más tardar el martes 17. A ver, les escucho. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario sobre las tareas o alguna otra cuestión antes de despedirnos?
Maestra, yo tengo dudas sobre la primer tarea, perdón. Claro, te escucho. No la entendí. Te escucho bien. ¿Y qué pasó? Sobre la primera actividad, que dice que la tenemos que mandar de la última plantilla. Mm, bueno, No la entendí. de preferencia en ese mismo archivo, pero si no lo tienen, puedes hacer otro archivo diferente. Y en ese archivo, en el nuevo, en el de la tarea, me regreso aquí a la indicación, vas a escribir el subtítulo 3.1 Enfoque y tipo de investigación. Y vas a explicar cuál es el objetivo de tu investigación. ¿Ese sí lo tienes? Sí, sí lo tengo. Ok. O sea, el objetivo de la presente investigación es tal, 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 tal. Punto. De acuerdo con este objetivo, el enfoque de investigación que se utilizará será, y ya tienes que decir cuál es, va a ser Sería, cuantitativo. perdón, sería lo que respondimos casi. Exactamente, lo que me mandaron en el formulario. Va a ser Ah, cuantitativo, cualitativo o mixto. ¿Qué le van a agregar que no está en el formulario? Las características. ¿De dónde las vamos a obtener? De el libro de Sampieri, en donde está, creo que de la 4 a la 14, de las páginas de la 4 a la 14, ahí están explicadas las características, entonces van a tomar solo las que corresponden a tu enfoque. Y ya, no está terminado el apartado, todavía nos falta, pero eso es lo que les pido que realicen para que sigan trabajando en ese archivo. ok, maestra. ¿Sí? Gracias. Para servirte. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si de repente se animan a preguntar, pueden escribirme al correo, por favor. Y si tienen dudas también sobre la actividad o la tarea que está pendiente, con toda confianza, mándenme un correo para darle seguimiento. Pues les agradezco a todos su presencia, su participación, su desvelo y les deseo pues una excelente noche y mucho éxito en esta primera actividad. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho y bueno, pues estamos pendientes. Sí, Marta, hasta luego. Gracias, maestra. Bonita noche para todos. Igualmente, bonita noche. Igualmente, gracias.